¿Qué tal, hermanos y hermanas? Muy buenos días. Vamos a compartir en esta mañana una vez más nuestro diario de oración. Hoy jueves 30 de noviembre. Hoy jueves 30 de noviembre del 2023 es el último día de este mes. Ya mañana empezamos el último mes del año, mes de diciembre, donde se pasa muy rápido. Así que hoy vamos a poder concentrarnos un momento mientras meditamos en la palabra. El tema para hoy nos habla de los 40 días que establecieron la torre. Y nuestra lectura bíblica está en el libro de Hechos, el capítulo 1, versículo 3. Los 40 días que establecieron la torre. Hechos 1:3 dice la palabra de Dios en esta mañana que a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Cristo resucita y se presenta muchas veces a sus discípulos. La palabra aquí indubitable es una palabra en latín que significa que no hay forma de tener dudas, que es algo convincente, es algo seguro de las pruebas cuando Cristo resucita y de que Él estaba vivo. Amén. Los que son nombrados líderes de la iglesia y los que están preparados para la construcción del templo deben comenzar a orar. Para ello existe un criterio de la oración. Es que dentro de la iglesia debe haber absolutamente tres atrios, por lo que debemos levantar las 1000 torres. Entonces nosotros, como oficiales de la iglesia, líderes, evangelistas, remanentes, diáconos, diaconesas, el cargo que tengamos, tenemos que levantarnos a orar 24 horas, constantemente aferrados al pacto de Cristo. Ese es el criterio de la oración. ¿Por qué? Porque tenemos que levantar esa iglesia representativa, tenemos que levantar y preparar la construcción del templo que tenga esos tres atrios. El atrio de los gentiles, el atrio de la oración y el atrio de los remanentes. Si nuestras iglesias tienen estos tres atrios, definitivamente podremos hacer las obras que Dios nos ha mandado hacer y salvar el campo. Cuando se levantan estas torres, nos llegarán las respuestas para hacer cumbres. Por eso, si seguimos con estas respuestas, conoceremos qué es lo que debemos hacer, así como veremos las 24 horas a 25 horas y la eternidad, y el cumplimiento de la palabra y la respuesta de la oración. Es decir, veremos las evidencias de Dios y seremos los testigos. Estos son los criterios de la oración. Entonces, solamente tenemos que levantar la torre durante 40 días y tendremos los 5 poderes. ¿Cuáles son los 5 poderes? Poder espiritual, poder intelectual, poder físico, poder económico y el poder de los encuentros donde Dios nos permite poder tener encuentro con los discípulos absolutos en el campo. Entonces, tenemos que levantarnos para hacer cumbres espirituales. Levantemos la torre de la oración constantemente. Y ahí vendrán las respuestas. Por eso, como iglesia, tenemos que levantarnos. No solamente ahora que estamos en el tiempo de cero contacto, o mejor dicho, estuvimos un tiempo cero contacto a través de la pandemia, pero se ha quedado este formato en muchos de nosotros el formato de poder reunirnos virtualmente, pero también hagámoslo presencialmente, a orar en el templo, en las casas. Levantemos un momento y pongámonos a orar como estos testigos absolutos de que Jesús es el Cristo. De esa forma estableceremos el reino de Dios en el campo donde estemos. Entonces, en el punto número 1, habla de que tenemos que experimentar el Calvario, el monte del Calvario. Juan 19:30, Jesús lo consumó todo. Amén. La experiencia del monte del Calvario, donde solamente Cristo es la respuesta absoluta para cada uno de nosotros. Debemos experimentar el pacto del Calvario, es decir, despojarnos de nosotros y nuestro pasado. Por eso le recomendamos que los miembros de la iglesia se reúnan en todas las regiones para hacer la oración de relevo durante 40 días, o sea, constantemente orando. Amén. Por eso pueden memorizar también ahí los versículos bíblicos y orar con la concentración.
Entonces vendrán las 24 horas, 25 horas y la eternidad junto con los 5 poderes. Entonces, levantemos este sistema 24 horas constantemente, orando, estableciendo el pacto de Cristo, meditando, estudiando la palabra, haciendo fórum. Dentro de estos 40 días, empecemos a hacerlo de una forma personal, como iglesia, y también de esa forma vamos a ver la respuesta que Dios ha preparado, dentro de entender la experiencia del Monte de Calvario, donde Jesús lo consumó todo. ¿Ven? Es de la fiesta de la Pascua, la misma experiencia que tuvieron los israelitas en el desierto. ¿Ven? Solamente en la Pascua, solamente Cristo es la que restaura nuestras vidas y nuestra fe para poder ver el plan absoluto del mundo. Punto 2. Tenemos que experimentar el Monte de los Olivos. Hechos 1:3. La experiencia es solamente el reino de Dios, donde Dios nos da su sabiduría, nos capacita, nos entrena para qué, para poder cumplir ese objetivo absoluto que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Por eso después hay que hacer la oración de 40 días hasta que veamos el reino de Dios. Entonces veremos lo que es algo que otras personas no pueden ver. El campo que deben ver cada uno de nosotros es hasta lo último de la tierra. Esto quiere decir que todas las personas deben tener una nación por la que orar durante el resto de su vida, ya que Jesús dijo ir hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que experimentar? El monte, los olivos. Hechos 1:3. Solo el reino de Dios. De 40 días nos fuimos concentrados. Claro, lo podemos hacer un día, después una semana, poco a poco. Entonces va a llegar un momento donde podemos estar concentrados. Este es un número simbólico de 40 días, pero podemos hacer mucho más. Podemos empezar con un día, podemos empezar con una semana. Pero el tema aquí es empezar a concentrarme, a orar, a buscar, a meditar la palabra dentro, a experimentar el monte de los olivos. Después hay que descubrir la misión de cada persona que se puede realizar solamente a través de cada uno de nosotros. Y a eso le llamamos el doble contrato con Dios. Por eso hay que seguir la oración de los 40 días hasta que tengamos una visión definitiva acerca del futuro y hasta el fin de la época. Por eso es importante, hermanos y hermanas, entender y experimentar de una forma concentrada durante 40 días el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el tema central de Hechos 1:3? La concentración. ¿Dónde? En el reino de Dios. Si nosotros lo hacemos 24 horas al día, constantemente, veremos la respuesta, veremos realmente ese doble contrato que tiene con nosotros Dios, y a través de la oración veremos las respuestas en el campo y donde estemos. La oración es importante. Tengo muchos testimonios de todo lo que Dios está haciendo si nos concentramos en la oración. Punto 3. Experimentar el aposento alto de Marcos. Hechos 1:8. Ser testigos hasta el último en la tierra. Amén. Hechos 1:8. Pero ¿cómo? A través del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso Hechos 1:8 dice, me seréis testigos. Pero si hay poder cuando ha venido sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo, en la fiesta de Pentecostés. Entonces, si yo experimento mi aposento alto personal, voy a poder tener poder para ser testigo de Cristo hasta lo último de la tierra. Entonces podremos ver los 5 horarios del aposento alto de Marcos, y cuando experimentemos los 5 horarios que provienen del trono celestial, tendremos los 5 poderes que vienen de lo alto. Entonces se abrirán, ¿qué cosa? 5 puertas. Por eso que cuando se abrió la puerta del aposento alto, se abrieron las 15 puertas a las naciones. De esta manera comenzarán a abrirse las puertas del campo, las puertas también de las iglesias y también del culto. Entonces, hermanos, hermanas, nosotros en esta mañana tenemos que levantarnos, tenemos que levantar y experimentar estos tres eventos muy importantes.
Pascua, la cosecha y el Pentecostés. Hechos 1:1, 1:3, 1:8. Solamente el poder de solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el poder y la llenura del Espíritu Santo. Estas tres experiencias es importante que yo me pueda levantar. ¿Para qué? Para establecer esa torre durante 40 días, de forma concentrada, experimentar la respuesta de Dios para cada uno de nosotros. Solamente entonces hay que disfrutar continuamente, constantemente, 24 horas, 25 horas la eternidad. Por eso cuando abrimos los ojos por la mañana, podemos comenzar a orar para que disfrutar de 393, es el sistema donde Dios nos muestra todas las bendiciones, todo el resumen de la Biblia. Por la tarde podemos transmitir todas las cosas y por la noche podemos descansar después de obtener la respuesta de cada día. Es importante esto, hermano, que constantemente estemos orando. En la mañana, tarde, en la noche, poder estar conectado mientras estamos haciendo nuestras actividades diarias, poder estar conectado a ese plano absoluto, a ese deseo de Dios, a esa oración centrada en experimentar la experiencia del monte del Calvario, la experiencia del monte del Olivar, la experiencia del aposento alto de Marcos. Por eso, si siempre disfrutamos de esta manera, recibiremos la sanidad y el poder que viene de lo alto. Entonces seremos, ¿qué cosa? Cumbres espirituales. La oración del pacto de esta mañana. Antes de eso, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que tenemos que experimentar nosotros durante 40 días para establecer la torre de Dios, esa torre de oración en cada uno de nosotros. El primer punto hablaba de que tenemos que experimentar el Calvario, cuando Jesús lo consumó todo. Juan 19:30. Amén. Solo Cristo. La experiencia del Monte Calvario, donde Dios restaura nuestras vidas, restaura nuestra fe para poder conocer todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Y el segundo punto lo está hablando de experimentar el Monte de los Olivos, donde solamente el reino de Dios se tiene que establecer en cada uno de nosotros. Hechos 1:3. Y el punto número 3 nos habla, tenemos que experimentar el aposento alto de Marcos, Hechos 1:8, para que el poder de Dios para ser testigo hasta el último de la tierra. Hechos 1:1, 1:3, 1:8. Solamente Cristo, solamente el reino de Dios, solamente el poder y la llenura del Espíritu Santo, tenemos que establecer todo esto en oración. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana y hacer nuestra oración del pacto. Dios, te damos gracias. Te pedimos que restauremos los 5 poderes y los 3 atrios que han sido perdidos. Que todos los obreros que están aquí tengan el poder del trono celestial. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Mi hermano, así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, que este tiempo podamos meditar la palabra de Dios, que este tiempo podamos de una forma concentrada orar, siempre aferrado al pacto de que Jesús es Cristo, aquel que ha traído y aquel que ha sanado todos los problemas de nuestras vidas. Amén. Así que mañana viernes, una vez estamos aquí, mañana empezamos un nuevo mes, así que estemos preparados para este tiempo importante, donde Dios tiene estas respuestas en el campo, esta respuesta para nuestras vidas, esta respuesta para nuestras iglesias. Que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Nos vemos mañana, una vez más, con nuestro diario de oración. Bendiciones. No ruego solo por estos, sino también por los que van a creer en mí por medio del mensaje de ellos. Te ruego que todos estén unidos. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Si realmente queremos hacer el movimiento del Evangelio, tenemos que hacerlo con toda la Iglesia. Igual, si realmente queremos hacer las misiones, tenemos que hacerlo con la Iglesia y con el movimiento de todos juntos. Para eso, existe la sede central. Juntos hacia la evangelización mundial.